Yo les dije, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la reforma impositiva que quería. Lo pongo entre signos de preguntas porque al parecer no es lo que quería. Un proyecto que llegó al Congreso bonaerense, tuvo varios fracasos, debió sentarse con los intendentes Kicillof y hoy finalmente hubo sesión. Se lo votó en la Cámara de Diputados, donde con fuerzas más pequeñas tiene mayoría el oficialismo. Pasó al Senado, donde Juntos por el Cambio es la mayoría, y ahí hubo modificaciones. Por lo menos 6 artículos se modificaron. La gente de Juntos por el Cambio dice que lo que hicieron es morigerar el impacto del impuestazo que va a llevar adelante Kicillof, que a menos cantidad de gente, que a menos propiedades les va a llegar el aumento máximo, que es del 75%. Esto tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural y con el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, en los domicilios. Vamos a ir a La Plata, donde está Nuria González Rouco con el tema, porque después vinieron una catarata de tuit del propio gobernador, después que el proyecto se transformó en ley. Hola, Nuria. Hola, Darío, buenas noches. Bueno, no es la ley que quería Kicillof, tampoco la que quiere la oposición. Es decir, entre los dos buscaron un punto de consenso y es esta ley. Una ley enviada por el Ejecutivo, una ley armada por el Poder Ejecutivo, que empezó allá por el 24 de diciembre. ¿Te acordás cuando esta ley ingresó, que quería que se votara el 26? Finalmente esa sesión se cayó a pedido de la oposición, que pedía más tiempo para poder leerla, para poder estudiar todos esos números que estabas hablando recién, porque es impuestos y impuestos, digamos, es una ley impositiva y fiscal para toda la provincia, que tiene muchísimos ítems y por eso habían pedido más tiempo para leerla. Bueno, finalmente ese momento se dio hoy. Una sesión que empezó mucho más tarde de lo cual estaba pensado en un momento. Se pensaba que empezaría a las 11 de la mañana. Bueno, finalmente los tiempos se corrieron todos. Hubo una sesión de diputados, pusieron modificaciones, pasó al Senado. Allí también hubo fuertes negociaciones y debates para lograr algunas modificaciones que diputados no había podido, y finalmente volvió a diputados y de una manera prácticamente express. Te diría una votación que no recuerdo haber visto una votación tan rápida como esa, porque te diría que no terminó de sonar la chicharra que suena todas las veces para llamar a los legisladores a votar, que ya estaba aprobada esta ley. Fue muy rápido, de hecho se sabía que iba a ser así, pero bueno, la idea era que también Senado pueda tener algunas modificaciones pedidas justamente por los senadores de Juntos por el Cambio. ¿Cuáles fueron principalmente esas modificaciones? Estas que vos decías. La más importante quizás es la de los inmuebles. ¿Por qué? Porque en un principio lo que dice desde la oposición es que quienes tenían que afrontar este impuesto con una suba mayor al 75% iban a ser prácticamente el 45% de los bonaerenses. Bueno, finalmente se pudo bajar a tan solo 700.000, que igualmente siguen siendo muchísimas las familias, pero bueno, si tenemos en cuenta que se hablaba más de 1.200.000 personas, esto se achicó bastante, y lo que se hizo es que en el caso de aquella persona que le llegue este aumento, que esté dentro de esas 700.000 personas, que tengan este aumento, si se paga en la primera cuota, reciba un descuento del 25%. Entonces no sería el 75%, sino sería pagar el 55%. ¿Se entiende? Un descuento del 20%. Esa fue una de las modificaciones que se logró. Otra, el tema del puerto, que fue un tema muy discutido, sobre todo en Senado, para bajar lo que ellos pretendían en un momento, que se hablaba alrededor del 70%, se logró bajar a un 50%. Bueno, lo que yo preguntaba es, ¿los puertos de la provincia de Buenos Aires siguen siendo competitivos con este 50%? Y me decían, bueno, habrá que ver. Hay que ver después cómo se aplica y hay que ver después en la práctica qué es lo que sucede, ¿no? Porque estamos hablando de productos que se exportan, y ahora habrá que ver también qué es lo que sucede con aquellos productos que dentro de la Argentina se mueven a través de los puertos. Ya está aprobada la ley, no es la ley que quería Kicillof, pero es la que aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ahora hay que esperar la reglamentación de esta ley, que seguramente será en los próximos días. Exactamente, ahí estamos escuchando la discusión que hace Nuria, y uno suponía que después de tener una ley, el gobernador de la provincia iba a estar satisfecho, por lo menos, no digo contento, satisfecho, porque habían votado una ley que necesita, él dice que necesita para gestionar. Pero vino una catarata de tuit de la cuenta del gobernador
que dice casi todo lo contrario. No está nada contento, está enojado. Vamos a verla. ¿Me la pones acá? Ahí está. Bueno, primer tuit de Kicillof. Acaba de aprobarse en la legislatura la Ley Impositiva 2020. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que mantenía como el original la recaudación del año pasado en términos reales, pero agregando segmentación y progresividad. Primer tuit de este tema de Kicillof. Hace 56 minutos dijo el segundo. De esta manera la provincia recaudaría lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen. Agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrios, bomberos voluntarios. El tercer tuit al respecto dice: en el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos. Sus diputados votaron que sí, gobernador. Otro tuit. En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento mayor por pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios. Redujo la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable, para los importadores y exportadores. Sigue diciendo el gobernador, poco enojado. No estamos de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la provincia y favorecen a sectores concentrados, dice. Fue su decisión política cuando son oposición, representan y defienden a los mismos sectores para los que gobiernan. Nuestro gobierno, dice el gobernador Kicillof, tiene prioridades distintas. Bueno, ahí leímos este hilo del gobernador Nuria, después de que se sancionara esta ley, que se aprobara. Lo que tenemos que decir que los diputados que votaron la ley, que empezó en diputados, fue al Senado, volvió a diputados, son diputados también que obedecen del oficialismo, obedecen a Kicillof. Sí, exactamente, pero bueno, ya después no se podía hacer modificaciones. Kicillof quería que la ley estuviera hoy, por eso Diputados estuvo hasta último minuto esperando que terminara Senado para volver a bajar al recinto y para poder terminar de aprobar esta ley. Si bien hubo muchos cuartos intermedios, yo te decía, la primera sesión de diputados estaba llamada para las 11 de la mañana. Bueno, todo se retrasó para después del mediodía, sí. Así que eso también extendió los tiempos, pero bueno, la idea era tenerlo en la noche de hoy, ya tener aprobada esta ley. Magario habló, ella estuvo presidiendo la sesión del Senado, ella dijo que con esta ley se pierden más de 10.000 millones de pesos. Bueno, habrá que ver ahora de dónde recuperan esa plata, ¿no? Si es tan necesaria, y también hay que tener en cuenta que a partir de esta ley, obviamente van a empezar a hacer los números para lo que va a ser el presupuesto del 2020 en la provincia de Buenos Aires. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía Verónica Magario cuando terminaba la sesión en el Senado. Aquí llegó la ley que mandó el gobernador, votada por diputados. Sufrió varios cambios que produjo la oposición. Esos cambios han favorecido a algunos sectores que no eran precisamente lo que tenían en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era pedirle un acompañamiento más solidario a aquellos que más tienen, y sin embargo, una de las modificaciones que aquí se trabajó y que terminó imponiendo la oposición fue, por ejemplo, que tengan más beneficios aquellos que tienen las propiedades más altas en el pago anual. Es decir, que pasa de tener un descuento del 20% a tener un 25% de descuento. Esta es una de las cuestiones que van desplazando ese espíritu que le había puesto el gobernador, que era recaudar más de aquellos que más pueden hacerlo. Por el otro lado, las modificaciones que también sufrieron tienen que ver con el tema de beneficiar a los exportadores y a los importadores, y finalmente decirles que estas modificaciones que se introdujeron aquí en el Senado no conservan ese espíritu de recaudar aquello que necesitamos para la emergencia. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos menos de recaudación, que eso se va a resentir en menos escuelas arregladas, en menos hospitales arreglados y fundamentalmente en la ayuda social. Entonces, claramente, aquella ayuda social, aquellos acompañamientos a los sectores productivos y a la reactivación del trabajo, hoy han sido realmente en este Senado no han sido acompañados y han destrozado el espíritu que tenía la ley.